El día de hoy vamos a hablar sobre el método Wyckoff. Para que podamos entender los ciclos del mercado, es necesario que conozcamos sobre este método. Primero que nada, ¿quién fue Richard Wyckoff? Él fue un trader e investigador del mercado. Él tuvo que estudiar el comportamiento del precio y del volumen. Él creó un método para entender cómo operan los grandes inversores. ¿Qué es ese método de Wyckoff? Es un método de análisis del mercado. Ayuda a saber cuándo debes de comprar y cuándo debes de vender. Se basa principalmente en observar el precio y el volumen. La idea principal de este método es que, primero que nada, el mercado no se mueve al azar. Los grandes participantes influyen en el precio. El volumen muestra sus intenciones. Las tres leyes básicas de Wyckoff son la oferta y la demanda, que quiere decir si hay más compras, el precio sube. El esfuerzo contra el resultado. El volumen debe confirmar el movimiento. La causa y el efecto. La acumulación causa una tendencia. El ciclo del mercado, ¿sí?, está compuesta por una acumulación, que es donde se compra en silencio. Es la subida del precio. La distribución, que se vende en la parte alta, que es cuando el precio cae. La fase de distribución, dice, es donde el precio deja de subir. Hay movimientos falsos. Aquí es donde los grandes inversores comienzan a vender. ¿Por qué debemos de usar este método? Es fácil de entender, ya que con la práctica lo puedes ir dominando. Funciona también para las acciones y criptomonedas. En este caso lo vamos a ver para Bitcoin. Y ayuda a evitar a comprar en puntos altos del mercado. Como conclusión, tenemos que Wyckoff nos va a enseñar a leer el mercado. Esto no es una magia, esto requiere de práctica. Es ideal para que podemos comenzar en el trading. Aquí vamos a iniciar con la siguiente gráfica en temporalidad mensual de Bitcoin y vamos a identificar cómo se mueve o cómo es el método de Wyckoff. En la parte de abajo, que es esta zona de aquí, tenemos que Wyckoff nos dice que tenemos un área de acumulación, que es esta parte de aquí, en un recuadro color verde. De ahí tenemos un impulso, después viene una segunda área de reacumulación y posterior otro impulso. Y volvemos a tener otra acumulación y un impulso. Posterior tenemos una distribución, ¿sí?, que el precio se está preparando para empezar su bajada. La distribución es que los grandes inversores ya están comenzando a venderle a aquel retail que está en euforia y emocionado porque el precio va a continuar subiendo. De ahí hace la primera caída y llegamos al primer punto de redistribución. Y así sucesivamente hasta caer nuevamente al punto de acumulación donde iniciará el siguiente ciclo. ¿Cómo lo podemos identificar aquí? De hecho, los marqué en recuadros verdes. Este es el ciclo pasado, ¿sí? Aquí termina el ciclo pasado y comienza una fase de acumulación, que es la que vemos aquí. De aquí viene el impulso, como lo muestra la gráfica, y viene la primer reacumulación, que es esta parte de aquí. Viene el siguiente impulso, como lo muestra la gráfica, y esta la segunda fase de reacumulación. De ahí viene el impulso, como lo muestra aquí, y en la parte alta te muestra la distribución, como es aquí, ya en cuadros rojos, y da el primer impulso hacia la bajada, que es este de aquí. Justamente estamos en esta zona donde estamos haciendo una redistribución. Esta alza que estamos viendo aquí es justamente la que yo les he venido mencionando en los análisis que he estado subiendo diario en
en el canal. Estamos esperando este impulso para que continúe con la caída a la segunda parte de la distribución. Esto también lo podemos, si nos bajamos a una temporalidad semanal, lo podemos ver de ya un poquito más desglosada las velas, y observen cómo aquí tengo otra gráfica para apoyarnos, y observen, en esta fase es la fase de acumulación, la primera fase, y aquí cuando el mercado está cayendo, vean cómo hay volumen de venta. Después viene la parte de acumulación, vean cómo están acumulando, se ve el volumen, esta parte de aquí es volumen. Vean la línea azul del volumen, cómo están acumulando los grandes inversores. Después de acumular, viene el primer impulso y vean cómo hay volumen. Llega la segunda fase de distribución. De hecho, aquí se ve cómo incrementó el volumen y otra vez empiezan a acumular. Y nuevamente inyectan volumen, que es el impulso que está aquí. ¿Sí? Justamente este impulso. Otra vez otra fase de acumulación, y otra vez el siguiente impulso que se ve aquí pequeño. Si son observadores, desde que inicia la primera fase de acumulación, vean cómo hay volumen. Luego en la siguiente fase hay volumen, pero el volumen es cada vez menor. ¿Sí? De hecho, lo podemos ir viendo de esta manera, ¿no? A ver, permítanme. Aquí lo podemos ir viendo de esta manera, cómo se ve la línea hacia abajo. ¿Qué nos está diciendo? Pues que conforme va subiendo el precio, va terminando el volumen, lo cual nos está mostrando que ya estamos en una parte, vamos a decirlo, alta del precio o del ciclo. También lo podemos comprobar con esta gráfica, también es de Wyckoff. Estas son las fases. Aquí se ve donde, bueno, esta no viene desde la parte de la acumulación, pero bueno, viene cuando viene subiendo el precio, que hace todo esto y llega a la parte de la distribución. Vean cómo al llegar a la parte alta comienza a hacer distribución, y la podemos identificar que esta zona de aquí, ¿sí?, viene siendo esta zona de aquí. Después viene esta zona de aquí, que viene siendo esta zona de aquí. Vuelve a caer, que es esta parte de aquí de la caída, ¿sí?, y empieza a distribuir. Y si ven, observan aquí el pico rompe el alto anterior. Justo fue lo que hizo rompe el alto anterior, ¿sí? Y de ahí comienza, miren, aquí hace una como que quiere subir, y inicia la bajada. Inicia la bajada, llega a la parte baja y comienza la segunda fase de redistribución. Y bueno, ya saben que aquí viene la parte hasta donde lleguemos nuevamente a la fase acumulativa, que aquí es donde ya nos podemos apoyar con el Fibonacci, haciendo un cálculo desde aquí a la parte alta a la parte baja, ¿sí? Y tenemos que nuestra fase o nuestra zona de acumulación sería donde yo comenzaré a comprar, sería más o menos aquí así. Aquí yo estaré comprando. Vamos a poner en una color verdecito. Entonces estamos esperando que haga aquí, luego va a venir a hacer otra redistribución y luego caer. Y toda esta zona para mí será una zona de compra, como acá va a haber una zona de acumulación y nuevamente continúa el ciclo. Esto es bien importante, les estoy hablando en términos generales sobre el método de Wyckoff, pero ustedes pueden observar que este es otro método. Ya ven que les he venido explicando lo de las fases o el ciclo, cómo se ha venido comportando en un ciclo de 4 años, 4 años redondeándolo, y se ha venido cumpliendo en Bitcoin. Entonces, con esto ya tú te das una idea de decir, bueno,
en qué punto yo tengo que comprar, en qué punto yo tengo que vender. Ahorita pues estamos en una zona de distribución de ventas. Yo vendí en la parte alta pues lo que yo ya traía acumulado, y ahorita es la parte donde, bueno, yo estoy tradeando, pero de forma haciendo corto, ¿no? Short. Me espero a que lleguemos a la parte baja, a la parte calculada, que es aquí, y nuevamente aquí volveremos a acumular, a esperar que comience el siguiente ciclo. Es un método muy completo. Pueden encontrar información en el internet. Si ya se quieren meter y se quieren especializar, hay muchas gráficas, porque digo, el precio tiene varios comportamientos. Entonces, no siempre va a ser exactamente igual a como lo muestra la gráfica de Wyckoff, pero en la mayor parte de sus casos coincide, como en el que les acabo de mostrar. Entonces, por mi parte, espero que se haya entendido un poquito lo que es Wyckoff. Con esto ustedes pueden tener un panorama más amplio sobre cómo saber en qué parte del ciclo del mercado estamos. Les agradezco, regálenme un like por favor. Son videos cortos, pero para ir yo mostrándoles cómo fui aprendiendo el comportamiento del mercado y cómo fui descifrando todo esto, ya que pues investigando me fui dando cuenta de todo esto, ¿no? Entonces, gracias de antemano, regálenme like, inviten a más gente y formemos un equipo para tener al menos un método de dónde invertir. Gracias, hasta luego.